En, vamos, 5 minutos ha pasado de todo. Yo llevo una vida de mierda. ¡Pero mátala! Viene la policía. Pues con nosotros mejor, escoltándonos. mejor, Robo con intimidación, robo con violencia, robo con casualidad. mejor no enfadarnos, ¿eh? Y se daba el chocho en una lata de sardinas. Se cogemos una persona, la secuestremos y hasta que no nos dieron todo lo que nos tenían que dar, pues no nos soltemos. Le estaban cortando, quiero las piernas a un gallo. ¡Corre, mamá, vete! Toda la patrulla de policía, llegamos todos con los coches. Todos entrando. Y hay muchos funcionarios que son todos unos perros, hijos de puta, que habrían que cortarles la cabeza. Con un cuchillo en la mano, no le voy a tocar los huevos. Me metieron un palizón que me dejaron 3 meses en el hospital, hijos de puta, y nada, y me metieron en psiquiatría. Son cosas que uno no se puede perdonar. Justo ahí, delante nuestro, a la derecha y a la izquierda, se encuentra el barrio llamado el barrio del cementerio. Me encuentro en Alicante, en la parte oeste. He venido aquí en coche. Es como un polígono industrial gigantesco. Y bueno, son unos 10 minutos que camino hasta aquí porque obviamente no tenía ganas de parquear el coche ahí tan cerca. En realidad me dijeron que no son malas personas. Ya en Juan 23 o Mi Vivienda puede ser un poco más peligroso. Aquí simplemente están en una situación bastante crítica. Viven aquí desde, 60 años en prácticamente chabolas. ¿Por qué se llama el cementerio? Se llama el cementerio porque ha sido construido justo al lado del cementerio que se llama de la Virgen, creo, de Remedio. Lo pongo aquí abajo porque hay un montón de vírgenes aquí en Alicante, entonces me confundo. Es un cementerio que ha empezado a construirse en 1918 y ha sido inaugurado en 1925. Justo cuando empezaron a construir el cementerio, crearon también algunas casitas para, obviamente, sacerdotes y las personas que trabajaban ahí. Llegamos a 1930, cuando construyen el tranvía y es la primera conexión entre este barrio, esta zona y, obviamente, Alicante ciudad. Desde este momento no sabemos prácticamente nada de este barrio. Tenemos que esperar en 1970, cuando sale una foto, creo que era el 76, donde ya se ven bastante chabolas. Entonces se supone, se piensa que ha empezado a construirse en 1960, en la década de los 60. Entonces, ¿qué serán? Ya unos 40, 60 y pico años que siguen ahí. Las personas en esa época eran agricultores, sobre todo de tomates, y trabajaban también en la mina. Tenemos una mina, ahora la he perdida. Por ahí seguramente no, que no hay nada. Creo que está detrás de estos edificios, entonces no la veo. Es verdad que es muy difícil entender un poco la estructura de este barrio, pero sabemos que se puede dividir, entre comillas, en 4 zonas principales. La parte más a norte, que he llamado un poco la zona del cura, el barrio del cura, que es obviamente la más antigua, como hemos dicho, y también la más deteriorada, entonces seguramente la vamos a ver. Luego hay una zona de la calle principal, que supongo sea esta, que creo que en no sé, unos 500 metros por ahí empieza a cambiar y es un poco la parte, podemos decir, nevrálgica, más importante de todo el barrio, donde luego a los lados se va creando el barrio. Luego hay una parte un poco más residencial y como última tenemos una parte puramente industrial que creo que es exactamente donde me encuentro ahora mismo. Claro. El agua no es lo mismo que tú ir de visita. Yo vengo a quitarte el agua. Claro. Tú lo vas a joder, dice, hijo de puta. Claro, yo voy a joder. Ya. Yo he ido, hijo de puta. Un día tuve una movida con una gitana ahí. Estaba en un hoyo yo y claro, me mandaron por fraude. Vale. Por fraudes que estaban consumiendo agua, pero no tenían contador ni tenían nada. Vale. Toda la lavadora puesta en la puerta de ropa y esto y lo otro. Secándose. Que yo no tengo agua, la gitana, y yo en el hoyo. Que yo no tengo payo de mierda, me cago en tu puta madre, a mí. Y yo, ¿qué hago? Suelto la herramienta así, le pego así, casi le doy en los pies. Digo, ¿qué estás diciendo? ¿Vale ya? Ya, Digo, pero no te enfades tú con ellos, que son muchos. No, pero escucha, digo, ¿vale ya? Digo, tú déjame a mí hacer mi trabajo. No tengo por qué estar aguantando tus putos insultos. Hijo de puta, ya me estás hartando. Claro. Además, no eres tú que eliges, tú te dicen lo que tienes que hacer y ya está. Mucho hemos tenido que venir con pasamontañas.
Con la policía, claro. Ya, tan buenos no son, entonces, joder, No, en plan, no, no. si los calientas... Malo para eso porque vas a quitar el agua. Claro, claro. Yo no le voy a quitar nada, Claro, así que en entonces teoría... vais tranquilo. Vale. Pero nosotros hemos tenido que venir con la policía. Y Sí, sí, un sí, sí. callejón otro y a lo mejor 10 cortes. Pero ¿qué pasa? A la semana está otra vez la piscina montada, está todo puesto. Ya. Claro, yo voy a joder. Pues por eso, hijo de puta el payo, digo, pero si yo no me mandan esto, yo vengo, hago mi trabajo. Pero cuando te mandan estos barrios, dile a la compañía, dame otra persona o vamos en 2 o 3, no vayas solo. Viene la policía, Ah, pues con nosotros mejor, escoltándonos. mejor. Si nos quedamos ahí en la rotonda de allí y toda la patrulla de policía, llegamos nosotros con los coches, todos entrando. Estaba explicando un poco el barrio y me acaba de parar un chico y, bueno, trabaja por una empresa, no puedo decir obviamente la empresa, pero algo de luz, gas y estas cosas. Y me ha dicho, yo nunca he tenido problema, pero a veces he tenido que ir allá para cortar y han empezado a insultarme, a tratarme mal y estas cosas. Bueno, es normal, se enfadaría, creo, cualquier persona de un barrio un poco duro. Empezamos ya a ver un poco, ¿no? Aquí, las chabolas. Y os quiero decir que es un barrio donde se encuentran 176 casas, viviendas, y adentro viven unas 800 personas, dividida un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Está caracterizado obviamente por el muy mal estado, podemos ver ya aquí, de las estructuras, de las infraestructuras. Hay mucha basura por todos lados, ahora lo vamos a ver mejor. Y aquí, donde veis la persona en azul, empieza el bar del barrio. Joder, cuando tengo adrenalina ya no sé hablar. Y luego ahí empiezan calle derecha, izquierda, con todas las varias casas, barra, chabolas. Es un barrio también caracterizado por una población bastante joven. Hay muchos padres entre 20 y 30 años y, por lo que parece, las personas ancianas no son tan ancianas, son ancianas por el estilo de vida que han llevado, que seguramente tiene que ser bastante duro. Entonces, ya sabemos un poco del barrio gitano, lleva 60 años, estamos al oeste de Alicante, en una zona industrial, y ahora nos metemos adentro de las calles. Yo estoy solo como siempre. Buenas, ¿qué tal? Si no molesto voy a dar un paseo por ahí. Eres libre, tienes vida propia. ¿Sí? Tienes vida propia. Lo malo que a lo mejor alguien por ahí que le moleste con la cámara, a lo mejor te pueden llamar la atención. No, claro. Por mi parte puede grabar lo que quiera. Vale. ¿Vale? Si molesto a alguien me dicen vete y ya está, yo no estoy aquí para joder. Ya, pero esta calle no es la más conflictiva, eso te lo digo yo. Y dime cuál es, que voy a verla. Hombre, como la que no veas asfaltada, polla. Vale. La que veas destrozada, esas son las peores. Bueno, he hablado con estas personas que están aquí a la entrada y muy majos, me han dicho, eres libre de hacer lo que quieras, pero es verdad que al final puede tener un poco de problema porque, mirad, aquí son casas muy bonitas, de hecho tenemos también coches bastante chulos, pero más allá puede ser que la cosa se complica un poco, pero como siempre no estamos aquí para joder, solo para enseñar la realidad, y si no le gusta a alguien la cámara, nos vamos y no pasa nada. Muy buenas. ¿Qué tal? Buena. Yo quería ver los cerdos vietnamitas y luego me dijeron que era una familia bastante conocida de personas pequeñitas. Eso está en el barrio de arriba. ¿Qué es el barrio del cura? Sí. Vale. ¿Dónde están los cerdos? Porque me dijeron que ya lo quitaron todos. Están por ahí perdidos, ¿no? ¿Quedan cerdos vietnamitas? Los cerdos ya no están, ¿no? Cenicero, yo que sé, yo no sé de cero, para poco cero que hay aquí en el barrio. Se lo han comido. Se han comido todos. Vale. Somos pobres, pasamos hambre. Bueno, los pisos me parece pero que están muy buenos, ¿eh? Me hablaron de chabola, aquí no veo ninguna chabola. ¿Sabes cómo se lo echa mi madre? ¿Cómo sé? Con un barreño, un cubo. Y se daba el chocho en una lata de sardina. No te creo, ya me está vacilando. Vale, chao chicos. Adiós. Ay, son simpáticos, ¿eh? Por el momento son muy simpáticos. Hay dos cositas interesantes de este barrio. Uno, estaba hace poco, a ver si lo podemos encontrar, llenos de cerdos vietnamitas. El cerdo vietnamita es un cerdo, aquí no sé, ya hemos salido de la parte que puede ser un poco más tranquila. El cerdo vietnamita es un cerdo con la cara toda aplastada así. Y parece que aquí había una infestación, entonces intentaron la policía
un poco marginal el problema, supongo matándolos, obviamente. Y no sé si se lo han comido, porque siendo un cerdo, obviamente te lo comes. Y otra cosa, hay una familia muy conocida en Alicante, que es una familia gitana de gente muy bajita. Ahora, no sé si son famosos por algo en concreto, no sé si son artistas o cosas así, o simplemente por eso, su conformación física. Pero si podemos hablar con ellos, mejor aún. No me lo creo, he encontrado la chica que os decía de la familia. Mira, ahí está. Brutal. Vamos a hablar con ella. Es que creo que coge el bus. Buenas. Quería hablar con ustedes, pero si suben al bus ya está. Otro momento. Vaya suerte que tengo siempre, increíble. Ahora empieza lo divertido. ¿Lo veis? Justamente me dijeron, pero ¿por qué quiere hablar con nosotros? Bueno, simplemente porque son muy conocidos. Ahora nos relajamos un segundo porque ahí empieza... Ahí está. Ahora entro por ahí. ¿Dónde está el cura? El barrio del cura. ¿Es este? Vale, ahora voy por ahí. Este niño muy simpático, me ha hablado antes. Dice, ¿qué vas a grabar? Pues por aquí. Se ve duro, ¿eh? Se ve bien duro. Bueno, respiramos a fondo, 2 minutos y para adentro. Hay unas chicas ahí que están gritando un montón, no sé qué pasa. Mirad aquí. Por lo que me dijeron, nunca nadie ha grabado aquí y me encanta ser un poco un pionero, ¿no?, de estos vídeos. Que siguen gritando por allá y aquí empieza un poco la parte, yo diría, más dura. Buenas. ¿Qué tal? Quería hacer aquí un documental, si no molesta a nadie, solo darle un paseo y se está matando. Y ya está. ¿Es un problema, crees? Y se han enfadado. Eso es. ¿La quiere ir a ayudar o...? No, no quiere que vaya porque ella se va a la calle. ¿Qué le ha pasado? La niña esa, la picota, esa niña, no le pasó nada más. ¿Qué pasa? Que no quiere que se vaya a la cárcel. Toma, llámame al cielo, por favor. Ay, qué pena. ¡Pero mátala! Llámala que se llama. María. Yo tengo un número. ¿Qué yo? ¡Corre, mamá, vete! Ya está. Todo tranquilo. Ya está. ¿Cómo le sucedió a mi madre? Pensaba que estaba jugando antes, digo, ¿no? Vale. Voy a hablar con ellos también a ver si es un problema para ellos y si me dicen que no, ya está. Vale. Gracias. Sí, no, está aquí. He hablado con... Vale. ¿Sabes si hay otra zona donde puedo ir? A la zona de abajo, por allí, ahí, por aquí, tú busca por aquí que hay más sitios. Vale, hasta luego. Vamos, 5 minutos ha pasado de todo. Mejor no enfadarnos, ¿eh? Aparte de estar aquí todo destrozado, había eso, una chica que se estaban pegando, pero fuerte, no ninguna tontería. Y cuando me he acercado al grupito de estos chicos, en realidad de manera muy educada, me dijeron, tío, no, aquí no grabas. Y mientras me decía esto, le estaban cortando, quiero las piernas a un gallo. No sé, con un cuchillo en la mano, ¿no? También sin cuchillo no le voy a tocar los huevos. Bueno, ¿ves? Os dije, seré el primero a grabar, he grabado los primeros 5 metros. Vamos
Vamos más allá a ver si hay algo, porque por ahí ya no puedo volver. Si dicen que no, es no y tampoco hay que discutir mucho. Quiero que quede claro que en absoluto pienso que sean malas personas, no me han hecho nada. Cada uno está en su derecho de decirme, mira, te enseño el barrio, vente por aquí, vete por allá, o no me interesa, por favor vete, estamos en su casa. Entonces no estoy diciendo que es un mal barrio, digo que en 5 minutos ha pasado de todo. Este barrio no es, ya te digo, este es un barrio como cualquier normal de barrio. Vale, vale. Este es un barrio tranquilo, con vergüenza y educación. Uno está trabajando, otros, aquí somos viejitos, estamos sentados, tenemos, empezaron el levantamiento, ya está. Sí. No, esto he leído en realidad, que es un barrio tranquilo de gente que no busca problemas. No trapichea ni tonterías. No. Aquí es la cosa está prohibida. Los viejos los quitan eso de vender, porque hay mucha juventud. Vale. Aquí no. En otro lado, pues puede ser caer, por aquí no. ¿Hay un patriarca aquí en el barrio, no? ¿Es usted? Claro. El patriarca. Entonces, si usted dice, aquí no se vende y punto. No, para esta gente. Aquí no se vende. Le das un palo ahí en la cabeza. Vamos a la ley y el orden. Aquí, Vale, Aquí vale. cada uno se va a Chatarrica, Sí, otro, La cosa es en orden. se busca la vida. Eso. Me ha gustado hablar con esos dos señores y hemos visto un poquito, vamos, las 2 o 3 cositas que han pasado y me han parecido las dos en realidad bastante tristes porque en un caso se estaban peleando unas mujeres y en el otro estaban haciendo algo a un gallo. He visto que estaban cortando algo, no he entendido bien si era una pierna o simplemente lo estaban sacrificando como se sacrifican, vamos, un montón de gallos, entonces nada del otro mundo. Pero es un barrio que nadie conoce, entonces me parece obligatorio hablar de esta zona también. Y me parece obligatorio enseñar que la gente dice, váyate al cementerio ahí, no puedes entrar. Sí, es verdad que no puedes entrar, pero por lo muy poco que he visto, he hablado solo con personas muy amables y no me han dado ningún problema. Vale chicos, para entrar un poco en contexto, acabo de terminar el vídeo en el cementerio y he conseguido el contacto de una persona que conoce a algunos chicos ahí del cementerio. Entonces le vamos a hacer alguna pregunta porque parece que ha tenido una vida bastante dura. Entonces creo que va a ser una entrevista muy interesante. ¿Me explicas un poco tu conexión? Porque obviamente esta entrevista, como ve la gente, está relacionada con el barrio del cementerio. ¿Cuál es tu relación con el barrio del cementerio? Mi relación con el barrio del cementerio, mi relación era ir a comprar cocaína y fumarme el envase allí. Vale, pero ¿tenías amigos también ahí en el cementerio que no se iban a atracar contigo? Claro, no, sí, había gente de allí que sí que se venía, pero ya no están por allí, por aquellos barrios de allí ya. Cuéntame un poco cómo ha sido tu vida desde el principio y más que nada lo que te ha llevado a, bueno, tener un poco la vida que has tenido. Pues la verdad es que he tenido una infancia bastante buena. He ido a buenos colegios, lo que pasa es que luego empecé a desviarme, empecé con la gente que no tenía que ir, empecé a tomar pastillas, empecé a consumir heroína, base. ¿A qué edad más o menos? A los 14 años. 14 años. Pero, perdona que ya te interrumpo. Has dicho que has tenido una infancia Una infancia bastante buena, pero fue empezar la adolescencia y la acabé. A los 13, 14 años ya fue cuando me empecé a desviar. Entonces, tus padres te enseñaron, entre Mis padres me enseñaron una educación, unos valores, vamos, como a cualquier hijo sus padres le enseñan, que lo único que quieren son cosas buenas para él. ¿Y por qué crees que has empezado a a desviarte un poquito? ¿Las compañías o qué ha pasado? Bueno, pues sí, no vamos a echarle la culpa a las compañías porque somos nosotros en realidad, ¿sabes? Pero sí que es verdad pues, que influyen y el no saber decir que no, y si encima te gusta la adrenalina y te gusta el cachondeo, como ya digo, pues te mola. Entonces, esto me has dicho sobre los 14. Sí. Y aparte de eso, consumir droga, ¿qué hacías? Pues me dedicaba a robar por ahí, y cualquier cosilla que saliera, pues hacía. ¿Cómo que? ¿Dónde robabas? Pues las tiendas, las personas, robo con intimidación, robo con violencia, robo en casa habitada, a todo, mensaje, de todo. Y bueno, me estoy ya adelantando un poco con la pregunta, pero ¿no te daba un poco pena las personas que... Hombre, eso lo piensas ahora cuando eres persona porque no consumes y entonces pues claro que lo piensas y te da un poco de vergüenza que la gente sepa tu pasado. Por eso mi pasado no lo sabe casi nadie. Me han dicho que has estado en la cárcel. ¿Cuándo te pillaron? ¿Qué edad tenías? Cuando me pillaron tenía 25.
¿Vale? ¿Y qué pasó? Retención ilegal, agresión y lesiones. Bueno, lo traducimos para mí, sobre todo, y para las personas. ¿Qué quiere decir? Efectivamente. Pues que cogimos a una persona, la secuestramos y hasta que no nos dieron todo lo que nos tenían que dar, pues no la soltamos. Era una persona adinerada, Generada, sí. que era una familia conocida. Sí. Pero ¿cómo funciona en estos casos? ¿Estudias un poco su movimiento? Sí, ya no lo dijeron y estuvimos mirándolo y poco a poco, pues pasito a pasito, pues... ¿Y cómo terminó la cosa? En plan, ¿le habéis pedido una cantidad de dinero? Sí, lo saquemos, nos quitaron la denuncia, pero luego la fiscalía siguió para adelante y nos condenaron. Pero os pillaron en el momento del... No nos pillaron en el momento, no. Ahí no nos pillaron. Fue luego después. Bueno, nos reconoció uno de nosotros. ¿Y cómo fue? Me lo imagino como una película, en plan, pon el dinero en ese lugar, sin Mejor policía. tráelo y vente aquí y vamos a arreglar las cosas aquí cara a cara. Que nosotros retuvimos a su hijo, que era menor también. Y entonces ya ahí la cosa era más delicada. ¿Y ha venido el tío solo? Ya venía el tío solo, con un par de huevos vino, nos lo dio, se le dio y todo está campante. Por desgracia uno de ellos nosotros nos reconoció. Pero no puedes ir colocado a hacer las cosas las tienes que hacer bien. Si las haces por la droga, entonces eres carne de cañón. Entonces ha pillado uno y cuando han pillado uno han pillado todos. No, caí yo. ¿Me cuentas un poco tu experiencia, los años en la cárcel? ¿Cuántos años te has quedado ahí? 10. Ahora 10 y la otra 4. Vale, luego hablamos de la otra, pero háblame de tu primera experiencia. ¿Cuándo entraste? ¿Qué has pensado? Tus... Pues entré en Foncalén y la verdad que, pues como no te he engañado, la primera vez que entras en la cárcel pues tienes ese miedo, ¿no? ¿Quién no le tiene miedo a la cárcel que diga que no es mentira? ¿Sabes? Claro. Y la primera vez que me conoces con algo nuevo aquí, eso pues se impone, pues claro que sí, como que no. Pero no, llegué y enseguida pues ya conoces ahí a la gente y tú te estás rodeando con una clase de gente que es la que a ti te gusta y te gusta la fiesta y el cachondeo, pues viva la pepa, arriba las pastillas, los porros y a pasar los días en el patio. Yo ya hice una entrevista parecida en Mallorca y el chico me dijo que te drogas casi más en la cárcel que afuera. Porque como no tienes nada que hacer y igual entra la droga, estás ahí todo el rato para pasar el día. ¿Fue así? ¿Tú? Sí, y es muy cara, ¿eh? Ahora, imagínate que un gramo de heroína aquí te cuesta 28 euros, 30 euros como mucho, y allí un gramo de heroína te cuesta 200. Joder, ¿y cómo te la pagas? O si tienes familia que te ayuda, pues bien, y si no, pues te buscas la vida. Pero buscándote la vida me extraña que saques tanto. ¿Hay manera de hacer dinero dentro de la cárcel? Con la droga. ¿Te consideras una persona que era respetada en la cárcel? Normal. Yo respetaba y a mí me respetaban, yo no iba buscando problemas. Yo intento hacer la cárcel lo mejor posible y aprovecharla. Me hablaron de algo de psiquiatría, no psiquiatría dentro de la cárcel. ¿Es algo que me quieres contar? ¿No me quieres contar? ¿Qué pasó? Sí, te lo cuento, claro. Pues nada, estaba en el módulo y tuve una riña con un funcionario y tuve que pegarme al funcionario. Y se lo paré, se la devolví y como aquel que dice, pues medio me amotiné. Cogí el walkie-talkie, abrí las puertas, para salir del módulo y me puse por el pasillo a correr, bueno, hasta que vinieron los que vinieron la plantilla y nada, me redujeron, me metieron un palizón que me dejaron 3 meses en el hospital, hijos de puta. Y nada, y me metieron en psiquiatría y allí me dejaron otros 3 meses ingresado. Pero en estos casos es casi mejor si dicen, bueno, el tío está loco, entre comillas, porque te han dado 3 meses, pero si decían, bueno, no tiene ningún problema psiquiátrico, te daban más. Ahí es lo que pasa, que allí en cuanto empiezas a dar un poco de problemas, lo que primero que hacen es influencia pastillas, para anularte. ¿Cómo te quieras decir? Te anulan y así tú no das problemas y a ellos no le das problemas, no le das trabajo. ¿Sabes? Porque allí hay muchos funcionarios que son todos unos perros hijos de puta en el módulo 1 y en el 3, que habría que cortarles la cabeza. ¿Y por qué empezó esta pelea? ¿Por qué te pegó el tío? Porque tenía que salir de permiso y no quise salir porque no tenía nadie que me recogiera. Y me decía que me dejaba en la puerta. Y yo le dije, digo, si me dejas en la puerta, digo, ¿qué voy a hacer? Digo, robar un coche, digo, para irme a Alicante, digo, ¿cómo lo hago? Si tampoco tenía dinero. Que no, que tienes que salir y nada, se avalanchó y cogió el taxi y me quería pegar. Y dije, pues mira, además da el motivo para no salir. ¿Hay mucha violencia en la cárcel? Depende de los módulos donde te toquen. Porque, ¿cómo está dividido? ¿Cuántos módulos hay? Los módulos conflictivos, los módulos de respeto y los módulos de trabajo. ¿Qué es lo más impactante que has visto tú adentro de la cárcel? Despertarme con mi compi chavalo muerto. ¿Qué le pasó? Se chinó la pena y se metió la mano en un cubo para desangrarse antes. Hostia. ¿Estaba deprimido o...? Le pegó el punto, iba todo empastillado y le pegó el punto. Tenía también un poco de problemas con la parienta, que allí las parientas son importantes, ¿sabes? Entonces, ¿qué piensas tú de la cárcel? ¿Es algo importante que se necesita?
una institución útil o es una mierda que tendrías que quitar de la tierra, entre comillas? Hostia, es que esa pregunta es jodida, ¿eh? Hombre, a ver, yo pienso que la cárcel tiene que existir porque para todo el mundo. Pero ya que sí que entran unos, que entren todos, ¿sabes? ¿Te puede marcar para toda la vida? Sí, te puede marcar para toda la vida, tanto para bien como para mal, depende de cómo tú te la quieras tomar. Porque si tú entras hecho una mierda, pero son los peores de lo que has entrado, ¿para qué te ha servido entrar? A la siguiente, si de verdad te sale para que el día de mañana puedas hacer algo y puedas lograr un futuro, pues aprovechala. Tienes las dos opciones. En mi caso ha sido la de 10 negativa y esta de 4, pues me ha picado, positiva. ¿Te arrepientes de algo que has hecho en tu pasado? Sí. ¿Se puede decir qué? Pues sí, se puede decir. A ver, si me arrepiento de cosas que me he pasado. Primeramente me arrepiento de no haberle hecho caso a mis padres. Porque si les hubiese hecho caso, la vida me hubiera dado un giro muy grande. ¿Tú crees que has causado sufrimiento a tu familia o a la persona que quieres? Claro. Claro que lo he usado. Lo que más te hace sufrir, por así decirlo. Yo perdí a mi madre en 2012 estando presa. Y a mi abuela. Y son cosas que uno no se puede perdonar. No por cómo las has tenido, ¿sabes? Porque siempre las has tenido sufriendo y siempre las has tenido en vilo y siempre las has tenido tal y... Pues claro que te arrepientes. Yo llevo una vida de mierda. Sí, claro, sí, hay que reconocerlo. Que la adolescencia y luego a los 25 que has preso y no solo hasta los 40, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué has disfrutado tú de la vida? ¿Tienes como la sensación que un poco has tirado hasta ahora? Porque, joder, igual te queda obviamente muchísima vida. Que has tirado un poco... He tirado todo. He tirado todo. Si ahora cuando estoy empezando a vivir, a sentir otra vez y otra vez, a retomarme yo mismo.